El laberinto de la soledad, Octavio Paz, El Pachuco y otros extremos. En este capítulo el autor habla de nuestra revelación a uno mismo en la adolescencia y el descubrirse, y cómo al pueblo le sucede de la misma manera. Saber qué son y lo que llegamos a tener como respuesta, el tiempo lo va corrigiendo. Pero ante esto se piensa que sería mejor obrar sobre la realidad en la que estamos, ya que la creación nuestra es lo que nos distingue. Un grupo en una población tiene conciencia de su ser en donde se convive, con distintas razas, lenguas y niveles históricos. La convivencia entre otros grupos con distintas a esto no deben de tener vergüenza a mostrarlo. Habla de los pachucos, que son bandas de jóvenes que viviendo en ciudades del sur siguen siendo ellos mismos y así son juzgados, mientras que en otros lados las personas de tez morena son intolerantes. El pachuco lleva a su moda y la vuelve estética. Para los norteamericanos el mundo se puede perfeccionar, mientras que para nosotros existe el redimir creyentes de lo pasado. El autor narra cómo llegó a Estados Unidos y cómo las personas constan de seguridad y confianza y toda la conformidad que tiene ante el mundo. Le parecía que era una sociedad que quiere realizar los ideales que tiene, mientras que el realismo americano en su ingenuidad. Y para nosotros una realidad es el ser pesimista, comparándonos así siempre creyente de que ellos son crédulos, mientras que nosotros somos creyentes a lo irreal. Nosotros somos desconfiados, mientras que ellos son abiertos. Nosotros tristes y ellos sarcásticos, y así entre otras cosas que él vio al querer encajar. Máscaras mexicanas. En este capítulo el autor comienza describiendo al mexicano como un ser que preserva y que está lejos de sí mismo, y cómo en nosotros no toleramos ser cobardes. Podemos agacharnos, pero no rajarnos. Habla de la integridad masculina, es decir, del macho, y cómo desde niños nos enseñan a sufrir las derrotas con dignidad. Por otro lado, también menciona de cómo nosotros no mostramos vergüenza ante nuestro cuerpo, sino que lo afrontamos con naturaleza. Siguiendo así, habla de cómo se considera a la mujer como instrumento y deseo del hombre, cómo se les da una etiqueta, cómo somos un reflejo de voluntad y querer hacia ellos. En cambio, las norteamericanas ocultan o niegan partes de su cuerpo, mientras que la mexicana no tiene voluntad sobre ello, y así hablando de cómo la masculinidad tiene poder ante nosotras. El narcisismo y masoquismo no son tendencias exclusivas, pero sí son las más notables. El mexicano es solo apariencia, aparenta ser otras cosas antes que abrir su intimidad y mostrar cambios, y a su vez ocultando nuestro ser, disimulando lo que somos. Todos los Santos, Día de Muertos, capítulo 3. La fiesta permite que por un día sea exhibido aquello que la cultura cotidiana impide. Ese es el lugar del Día de Muertos o de la fiesta del grito. La cultura mexicana de la fiesta es un culto a la muerte que Octavio Paz observa como símbolo de una venganza contra la vida. Respecto a lo que leí, debió de haberse titulado La fiesta es lo único que le da sentido a la vida y a la muerte del mexicano, pues nos habla acerca de que por el hecho de ser mexicanos utilizamos cualquier cosa o pretexto con motivo de festejo. Sin la fiesta no existe una felicidad, por lo que al celebrarla salimos de nuestro escondite, nos liberamos y nos atrevemos a hacer algo que no haríamos normalmente. Para el mexicano todo es motivo de festejo. Un claro ejemplo que muestra el autor es el Día de Muertos, porque no se le teme a la muerte, se la acepta, se le ve como una amiga, además la recibimos con gustos, celebramos con la huesuda con tamales, un altar, pozole, calaveras de azúcar, disfraces, cerveza, ponche y atole. Es decir, la reconocemos como parte de nuestra vida y es verdad. ¿Por qué temerle a un ente que no es conocido como bueno o malo? Simplemente es un mediador que viene a realizar su trabajo a la tierra. De lo contrario, si nadie muriera no habría suficiente alimentación, espacio, ropa, etc. También se menciona que una fiesta no es fiesta si no hay con quien celebrarla, pues aquí es donde surgen grandes amistades, los compadres, las comadres, los hermanos. Se aceptan distintas clases sociales porque en ese momento no existen. Se trata de divertirse de una manera desgarradora y única, pues se trabaja todo el año, además que cuando se le ve la oportunidad de celebrar no se desaprovecha.
En conclusión, este tema me pareció muy interesante. En cuanto a mi interpretación, considero que las fiestas son importantes, pues estoy acostumbrada a asistir y volverme un sujeto activo en una celebración, bailando, conviviendo, comiendo, cantando, aunque para divertirse o celebrar lo debemos hacer de manera adecuada para que no se llegue al límite de sobrepasar la diversión con acciones que provoquen la muerte. Los hijos de la Malinche, capítulo 4. La Malinche aparece en medio actuando como intérprete entre ambas lenguas. El capitalismo y su relación con México es una de las preocupaciones de paz. Según el autor, el capitalismo representa el despojo de lo humano al reducirlo a mera fuerza de trabajo. El capitalismo irrumpe en la sociedad y transforma el orden y los símbolos en utilidad y utilidades. Si el campesino representa el misterio y la tradición, el obrero está disuelto en lo genérico de la clase, pues no es dueño ni de sus herramientas, ni del resultado de su obra, ni de sus ganancias. El obrero cumple apenas una función en la cadena de producción, por lo tanto su trabajo se deshumaniza. Cosa semejante pasa con el técnico. La sociedad capitalista se hace eficaz, pero pierde el rumbo. En medio de ello, el mexicano se mantiene en la lucha con sus entidades del pasado, cuyas fuentes se encuentran en la conquista. ¿Será este el lugar de la expresión lingüística "Viva México, hijos de la chingada"? ¿Pero quién es la chingada?, se pregunta el autor. ¿Será esta una frase usada en contra de los demás, los otros, los extranjeros, los malos mexicanos? Si bien chingar tiene un significado diferente en cada región de América Latina, siempre tiene una connotación violenta, siempre refiere a una forma de agresión. Dice Paz que la chingada es, pues, la madre abierta, violada o burlada por la fuerza. Es doña Malinche, amante de Cortés, por lo que sus hijos son el engendro de la violación. Si la Malinche se ha vendido, ha traicionado a su gente. El mexicano no la perdona. Ha roto con su madre, ha perdido el vínculo. Esta frase es para Paz la sarcástica humillación de la madre y la afirmación violenta del padre. Ese es el grito de la revolución. Por eso, la revolución niega lo diverso e impone al hombre en la cúspide. Cerrados una vez más, los mexicanos viven la orfandad y la soledad. En el sur de México actual era una parte de Centroamérica, al norte en los desiertos y planicies incultas, que vagaban los nómadas y los chichimecas, como de manera genérica y sin distinción de nación, llamaban a los bárbaros los habitantes de la mesa central. En las fronteras entre unos y otros eran inestables como las de Roma. En la llegada de Cortés sorprende la pluralidad de ciudades y culturas que contrasta con la relatividad homogeneidad de sus rasgos más característicos. En la diversidad de los núcleos indígenas y las rivalidades que los desgarraban, indica que Mesoamérica estaba constituida por un conjunto de pueblos, naciones y culturas autónomas, con tradiciones propias, exactamente como por el Mediterráneo y otras áreas culturales. Por sí misma, Mesoamérica era un mundo histórico y la influencia de las culturas de la mesa central en el sur, especialmente en el área ocupada por el llamado Segundo Imperio Maya, justifica esta idea. También es notable que no existía influencia en Maya y en Teotihuacán, así como Chichen Itza, por el contrario, es otra ciudad. Todo al parecer indica que pues en el cierto momento las formas culturales del centro de México terminaron por extenderse y predominar. En la conquista de México sería inexplicable, ya que sin estos antecedentes la llegada de los españoles parecía que era una liberación a los pueblos sometidos por los aztecas. En la religión azteca, como los de todos los pueblos conquistadores, era una religión solar. La dualidad de la religión azteca reflejó su división teocrático-militar y de su sistema social, que correspondía también a los impulsos contradictorios que habitan cada ser y cada grupo humano. En la caída de la sociedad azteca precipita la del resto del mundo indio, así como todas las naciones que lo componía, con la presa del mismo horror, ya que se expresó casi siempre como fascinada en la aceptación de la muerte. En España se cierra el occidente y renuncia al porvenir en el momento de la contrarreforma, y es que lo hacen sin antes adoptar y asimilar casi todas las formas artísticas del Renacimiento, ya sea en poesía, pintura, novela y arquitectura. En la disparidad de elementos y tendencias que se observan en la conquista, no enturbia su clara unidad histórica. Todos ellos reflejaban la naturaleza del Estado español, cuyo rasgo más notable era que consistía en hacer creación artificial
y una construcción política, además del estricto de los significados de la palabra. Durante los siglos de España dirige que él perfecciona las ideas que le habían dado al ser, y la actividad intelectual no dejaba de ser creadora, pero solamente en la esfera del arte y dentro de los límites que se sabe. En la época de Carlos II es que es una de las más tristes y vacías de la historia, ya que en España todas sus reservadas espirituales habían sido devoradas por el fuego de una vida y un arte dinámicos, así como desgarrados por el extremo y las antítesis. Inteligencia mexicana. En ese sentido, sí se puede decir que la historia de nuestra cultura no es muy diversa a la de nuestro pueblo, aunque esta relación no sea siempre estricta, y no es estricta ni fatal porque muchas veces la cultura se adelanta a la historia y a la profetiza. Por otra parte, la poesía, en virtud de su misma naturaleza y de la naturaleza de su instrumento, las palabras, tiende siempre a la evolución de la historia, no porque la desdeñe, sino porque la transciende. La poesía se escapa de historia y lenguaje, aunque ambos sean su necesario alimento. Vasconcelos pensaba que la revolución iba a redescubrir el sentido de nuestra historia, buscando vanamente por sierra, la otra, la castiza y la medieval. Ni nos dio el ser, ni nos descubrió, y toda nuestra historia, como parte de la de los españoles, ha sido lucha contra ella. Por primera vez al mexicano se le plantea vida e historia como algo que hay que inventar de pies a cabeza. Si no la hemos contestado es porque la historia misma no ha resuelto ese conflicto. Algunos han cesado de colaborar y han fundado grupos y partidos de oposición, como Manuel Lombardo Toledano, Narciso Balsos y otros se convirtieron al marxismo, única filosofía que les parecía conciliar las particularidades de la historia de México con la Universidad de la Revolución. Influido por Junial Benda, cuesta olvidar que la cultura francesa se alimenta de la historia de Francia y que es inseparable de la realidad que la asusta. Gracias a Cosio y sus sucesores, el fondo se transformó en una editorial de obras de filosofía, sociología e historia que han renovado la historia intelectual de los países de habla española. Su obra es historia y poesía, reflexión y creación. Aparte de quienes lo acusan, olvidan buena parte de sus escritos, destinados a esclarecer muchas situaciones que la historia de América nos plantea. Me parece que la importancia de Reyes reside sobre todo en que leerlos es una lección de claridad y transparencia. Nuestros días. La revolución es un fenómeno, sí, pero nuestras limitaciones dependen de circunstancias ligadas a la historia mundial contemporánea. La revolución iba a inventar un México fiel a sí mismo. Los países adelantados, con la excepción de Alemania, pasaron del antiguo régimen al de las modernas democracias burguesas de una manera que podríamos llamar natural. Tal es el trasfondo de la Revolución Mexicana y, en general, de las revoluciones del siglo XX. La revolución hizo del nuevo Estado el principal agente de la transformación social. El proceso se acentuó y consumó, aunque parezca extraño, en la época de Cárdenas, el periodo más extremista de la revolución. Pero empujados por sus líderes, los sindicatos formaron parte, como un sector más, del Partido de la Revolución, esto es, del partido gubernamental. Se frustró así la posibilidad de un partido obrero o al menos de un movimiento sindical a la Norteamérica, político, sí, pero autónomo y libre de toda injerencia oficial. En realidad el capitalismo nacional no solo es consecuencia natural de la revolución, sino que en buena parte es criatura del Estado revolucionario. Por otra parte, no se llegará a reducir el desnivel cada vez más profundo entre países subdesarrollados y los avanzados, si estos últimos no pagan precios justos por los productos primarios. Como es sabido, las Naciones Unidas y sus organismos especializados fueron fundados, entre otros fines, como el de impulsar la evolución económica y social de los países. La situación de México en este aspecto no es distinta a la de la mayoría de los países latinoamericanos, asiáticos y africanos, y esto último es lo único que nos interesa y lo único que justifica una revolución. Pero lo mismo puede decirse de los países capitalistas.
Su función consistirá en realizar una revolución en los países más adelantados y crear así las bases de la liberación del hombre. Probablemente que las revoluciones en los países atrasados precipitarían y aún se desencadenarían el cambio revolucionario en los países capitalistas. El laberinto de la soledad, Octavio Paz, el pachuco y otros extremos. En este capítulo el autor habla de nuestra revelación a uno mismo en la adolescencia y el descubrirse, y cómo al pueblo le sucede de la misma manera. Sabe